Doctora. Bien, buenas tardes compañeras, buenas tardes doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la insuficiencia hepática. No se mueve. Acá está. Bien, la estructura de esta exposición lo van a ver en la parte izquierda de sus pantallas. Vamos a hablar primeramente de una breve introducción, la definición, epidemiología, la etiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de este mismo. Bien, la insuficiencia hepática, la más conocida es la insuficiencia hepática aguda. Este va a ser un síndrome clínico poco frecuente, pero de extremada gravedad, que va a estar caracterizado por una rápida pérdida de la función hepática en pacientes que van a estar previamente sanos. Acá en la literatura, pues especialmente en lo que es pediatría, se va a encontrar en las diferentes fuentes como PALF, que es Pediatric Acute Liver Failure, o IHAF como insuficiencia hepática aguda en o pediátrica. Estos términos que, bueno, resaltan su presentación en la población infantil y tiene un comportamiento clínico particular. Bien, la importancia de esto es que se va a tratar de una entidad, como se dice, de evolución rápida e impredecible, donde un paciente puede pasar de estar como aparentemente normal a desarrollar complicaciones severas en días o hasta inclusive en horas. También que tiene una alta morbimortalidad cuando se asocia a una encefalopatía hepática o falla multiorgánica, que más adelante vamos a ver, y que su manejo pues va a representar un desafío clínico más que todo, ya que no existe un tratamiento específico que pueda revertir el daño en la mayoría de los casos, por lo que su enfoque se va a basar principalmente en medidas de soporte, vigilancia y en casos seleccionados pues llegar hasta el trasplante hepático como única alternativa. Bien, entonces pasamos a lo que es la definición. Este va a ser, como se dice, un síndrome clínico infrecuente, pero rápidamente progresivo, que va a estar caracterizado por una necrosis masiva o disfunción grave hepatocitaria, que bien va a llevar a lo que, más que todo, alterar las funciones del hígado. Como sabemos, es encargado de sintetizar proteínas, entonces a nivel de los factores de coagulación, la albúmina, todo va a estar alterado. Lo que es el ciclo de la urea, la detoxificación de fármacos, es lo que va a llevar su alteración. Si bien, a diferencia de los adultos, existen criterios, acá en los criterios, según un estudio PALF que se hizo entre los años 99 al 2015, donde se hubo un estudio de 1144 pequeños, sacaron estos criterios para poder diagnosticar o por lo menos saber mejor cuándo hablamos de una insuficiencia hepática aguda en pediatría. Y se nos estableció esto, que es un paciente que está previamente sano, o sea, sin una patopatía crónica diagnosticada y que los síntomas no hayan iniciado o hace menos de 8 semanas. Que haya también una evidencia bioquímica de daño hepático, esto con la elevación de transaminasas y que haya una coagulopatía no corregible con vitamina K. Esto es esencial porque si es que es corregible con vitamina K, ya sería otro tipo de alteración por la coagulopatía, ¿no? Tal vez por una falta de reabsorción de la vitamina K. Pero si no es corregida con esto, entonces simplemente por una falta de síntesis. Y dentro de esto nos dice que puede ser por un tiempo de protrombina de mayor de 15 segundos o, bueno, convertido, ¿no? En un INR mayor a 1,5 o igual y que debe haber una encefalopatía hepática presente o un INR mayor a 2 y aquí ya no es tan relevante si es que está con encefalopatía o no, basta con que esté con un INR mayor a o igual a 2 ya nos da apoyo en este criterio. Otra particularidad en pediatría es que la encefalopatía hepática no es obligatoria, ya que puede ser muy difícil detectarla en los lactantes. Bien, a ver, en cuanto a la epidemiología, bueno, nos dice que según estudios que es desconocida, pero en un artículo llegué a ver que había de 500 a 600 casos por año
y que esta tendencia pues es estable en esta última década, pero en países en desarrollo probablemente la sea de mayor incidencia asociada a lo que es de etiología infecciosa. En cuanto a la distribución global, nos dice que en países más desarrollados es más indeterminado lo que es la etiología. Eh, Más adelante voy a mostrar un cuadro de las posibles etiologías, pero voy adelantando que de todas las posibles etiologías, la indeterminada es la más frecuente, o sea, porque no se sabe qué es lo que pasó y porque o bien el cuadro de la insuficiencia hepática aguda es muy agresiva y ya el paciente fallece antes de poder saber la etiología de base, eh, y, o es que no se hacen los estudios adecuados. Bien, y en países en desarrollo, o en vías de desarrollo, como se dice, va a predominar las causas infecciosas como una hepatitis viral principalmente. En cuanto a un impacto de la salud pública, se vio que en países como en Argentina, una vacunación contra hepatitis A, por ejemplo, llegó a reducir totalmente los casos de trasplante en caso de una etiología por virus de hepatitis A, digamos de un 60% que había antes a un 0%. Ahí la importancia de la vacunación contra este agente infeccioso. En cuanto a la frecuencia, pues se dice que de las conocidas, la infección es la más frecuente en países de desarrollo y también dependiendo del grupo de edad, sigue siendo igual la más frecuente. En cambio, la metabólica, la inmunológica, esto puede variar dependiendo de la edad, pero la infecciosa sigue siendo la más frecuente. Acá dice, ¿no? De 40 a 50% sin causa identificada. Algunos autores dicen una brecha más amplia, ¿no? De 30 a 50, otros se rigen de 45, pero por ahí va más o menos el porcentaje, ¿no? Que es idiopática. Bien, acá este es según el estudio PALF que se hizo en 1144 niños, donde se ve la parte moradito, es la causa indeterminada, ¿no? De vaca de 42,9%. O sea que más o menos está igual dentro del rango de lo que dicen los estudios, ¿no? Entre 30 a 50 o 40 a 50% llega a ser indeterminado. De ahí tenemos también por medicamentos, por fármacos, que ahí se vio que era por causados por acetaminofén, es decir, el paracetamol. También había las causas autoinmunitarias de una solito más oscuro, después las infecciosas, después otro tipo de fármacos no asociados al paracetamol, entre otros. Pero vemos, ¿no? Dependiendo la edad, que se ve en la parte derecha en los gráficos, que igual la indeterminada sigue siendo la más frecuente, y de ahí ya puede ir la de celestito, que es viral, de causas infecciosas, o por el paracetamol en personas mayores, ¿no? O sea, niños más que todo. Bien, en cuanto a la etiología, pues la etiología de la insuficiencia hepática puede ser de diferentes maneras. Tenemos la inducida por fármacos. El más conocido vendría a ser el paracetamol. También podemos tener por antibióticos como la amoxicilina, ácido clavulánico, entre los antiepilépticos, epilépticos, el ácido valproico, la fenitoína, entre los AINES el diclofenaco o el anestésico el alotano. Más abajo también tenemos las causas infecciosas por hepatitis víricas, tanto por hepatitis A, B, D, C, E, los adenovirus, el virus del herpes, entre otros, ¿no? También está la enfermedad hepática relacionada con el embarazo, el síndrome de Gel, pero eso ya no es tan frecuente. Hay la hepatitis isquémica, de etiologías reversibles, las genéticas, o también acá vamos a encontrar algunas metabólicas, por galactosemia, trastorno del ciclo de la urea, intolerancia hereditaria a la fructosa, y entre otras menos conocidas, ¿no? Por neoplasias, intoxicaciones por setas, por calor, síndrome de Rey. Bien, vamos a hablar de la que dijimos que es entre las conocidas la más frecuente de causa infecciosa. Acá la infección, digamos, causa una insuficiencia hepática aguda cuando el virus va a destruir masivamente los hepatocitos. Entonces acá se desencadena una respuesta inmune exagerada, va a haber una falla rápida del hígado, lo que va a conllevar a una coagulopatía por falta de síntesis de los factores de coagulación y una encefalopatía, ¿no? Porque va a haber un trastorno del ciclo de la urea, entonces el amonio, va a haber una hiperamonemia
y va a causar un cuadro de encefalopatía hepática. Entonces, entre los virus que pueden causar, mencionamos de los de hepatitis. De la hepatitis A, pues rara vez se ha visto que causa una insuficiencia hepática, pero puede ocurrir. La B, puede haber IA, pero lo curioso de hepatitis B en una insuficiencia hepática aguda es que tal vez la serología nos puede salir negativa, entonces igual no podríamos descartarlo. En caso de una asociación de la hepatitis B con D, nos dice que es un caso más grave. Los de hepatitis E va a ser esto más que todo clave en las personas embarazadas. También vamos a tener por virus de Epstein-Barr, por herpes simple, más que todo esto en una población de recién nacidos o neonatos, los de adenovirus y entre otros ya los citomegalovirus, parvovirus, enterovirus, influenza, incluso el SARS-CoV-2. Bien, en cuanto a la causa autoinmune, pues acá esto va a ocurrir cuando el sistema inmune va a atacar al hígado, como si fuese un agente extraño. Entonces va a haber igual una destrucción masiva de hepatocitos, va a haber una falla hepática rápida. Entonces, esto sucede más que todo porque se va a perder la tolerancia inmunológica con nuestras células, nuestras propias células. Entonces, los linfocitos T más los anticuerpos van a llegar a atacar estos hepatocitos. Esto va a ser como una inflamación crónica activa, va a haber necrosis masiva en casos graves y al final llega a insuficiencia hepática aguda. Acá vamos a tener ciertos marcadores como el ANA, el asma, el anti-LKM o el anti-SLA. Otro que hay que tener en cuenta es que además la inmunoglobulina G elevada es muy característico en este tipo de hepatitis. En cuanto a la biopsia hepática, nos dice que una hepatitis de interfase va a haber inflamación en los límites entre un espacio porta y los hepatocitos. Además, también vamos a encontrar lo que es un infiltrado de células plasmáticas. Y bueno, esta hepatitis autoinmunitaria representa alrededor del 5% dentro de las insuficiencias hepáticas agudas conocidas, ¿no? Y que no, bueno, no es la más frecuente, pero es clave porque esta sí es tratable. Y bueno, más adelante vamos a hablar, ¿no?, de los tratamientos de forma general y de forma específica de algunos. Bien, en cuanto a las causas metabólicas, no me voy a explayar mucho porque ya hemos tenido una clase teórica de esto, pero bueno, vamos a hablar después de algunas causas superficialmente. Pero aquí va a ser que va a causar una insuficiencia hepática aguda porque el hígado no va a poder procesar ciertas sustancias básicas y entonces se van a acumular toxinas o metabolitos y va a llegar a un daño hepatocelular masivo. Acá podemos encontrar ciertos mm, datos, como se dice, claves en la anamnesis: abortos o mortinatos previos, hermanos fallecidos menores a un año, el paciente que tiene vómitos recurrentes, diarrea, retraso de crecimiento, y esto pues se considera casi como banderitas rojas para tenerlos en cuenta. Y de las metabólicas pues son más frecuentes porque representa entre el 28 a 36% de las insuficiencias hepáticas agudas. Y aquí tenemos algunas. En neonatos y lactantes, pues tenemos la galactosemia, que va a ser por deficiencia de una enzima que es la GAL, y se va a acumular la galactosa 1-fosfato. Y acá no vemos de forma sucinta en la clínica ictericia, vómitos, hepatomegalia y cataratas. Entonces, ¿esto cuando aparece? Cuando el paciente inicia la lactancia. En cuanto a la intolerancia hereditaria a la fructosa, pues va a haber un déficit de la enzima aldolasa B, entonces va a haber una acumulación de la fructosa 1-fosfato, la clínica va a ser más que todo hipoglucemia severa, con vómitos, y esto ocurre tras la ingesta de frutas, jugos o azúcares. En pacientes con tirosinemia tipo 1, que es la más frecuente, va a ser igual déficit de la enzima FAH, va a haber una acumulación de la succinila acetona, y la clínica, pues va a haber una tubulopatía renal, insuficiencia hepática y el olor a cola hervida, que es característica en esta patología, y el raquitismo. En cuanto a defectos del ciclo de la urea, va a haber igual el déficit variable, ¿no? La ornitina transcarbamilasa, que es la más común, se acumula el amonio y va a causar una clínica de encefalopatía rápida, vómitos, letargo, incluso puede llegar hasta coma. En cuanto a los niños mayores, la más conocida es la enfermedad de Wilson, que este ya es un trastorno autosómico recesivo de alteración del gen ATP7B, donde no va a haber una excreción correcta del cobre y por consecuencia se va a acumular el cobre. Entonces la clínica va a ser hepatitis, cirrosis, que va a llegar a insuficiencia hepática,
A nivel neurológico podemos tener temblor, disartria, distonía, los anillos de Kaiser-Fleischer a nivel de la córnea y una hemólisis con CUPS negativo. Bien, en cuanto a otro tipo de etiología, acá la enfermedad hepática gestacional autoinmune, bueno, esta es una enfermedad autoinmunitaria materno-fetal, la causa más frecuente de insuficiencia hepática aguda neonatal, de ahí su importancia. Acá, pues, la fisiopatología decía es que va a haber anticuerpos de la madre que va a atravesar la placenta, que son IgG, que atacan los hepatocitos fetales, va a activar el sistema de complemento y va a haber una necrosis hepática masiva. En cuanto al laboratorio, se encuentran transaminasas normales o poco elevadas que no van a concordar con la gravedad. Se va a encontrar una alfa-fetoproteína elevada, una ferritina elevada. Y la clínica de estos pacientes, pues que al nacer o en los primeros días se va a ver, ¿no? Porque ya va a estar dañado el hepatocito, incluso dentro del útero, ¿no? Ya empieza esta afección. Va a haber ictericia, hipoglicemia, coagulopatías, hipoalbuminemia propios del daño hepático. Y el hallazgo característico que se da es que se va a encontrar depósitos de hierro extrahepático, esto ya en resonancias magnéticas o biopsia de mucosa bucal. La lesión hepática inducida por fármacos, bueno, acá va a ser por fármacos tóxicos o suplementos que van a llegar a progresar una insuficiencia hepática. Entre la etiología más frecuente, como dijimos, el paracetamol es la causa más frecuente, tanto en niños y adolescentes en muchos países. El mecanismo, más que todo en paracetamol, es porque una vez que se llega a metabolizar en el hígado, va a formar un metabolito que es el NAPQI, que normalmente este se reduce con el glutatión, pero cuando se da en exceso, pues el glutatión no se da abasto, entonces el NAPQI va a estar demasiado elevado y esto es lo que va a ocasionar una necrosis hepática masiva. Entre otros fármacos, bueno, a veces lo dividen como predecibles o no predecibles. Entre los predecibles, pues depende de la dosis. Tenemos el paracetamol, tetracloruro de carbono, la manita de faloides, que es un hongo, y los otros que son idiosincrásicos, ¿no? Que no sabemos a quién les podría dar, como el ácido valproico, isoniazida, el alotano, incluso con hierbas o suplementos adelgazantes que algunas personas pueden tomar, o los niños que pueden llegar a consumir estos fármacos o medicamentos. Bien, ahora entre la insuficiencia hepática aguda y idiopática que dijimos que es del 45% más o menos, aprox, 40-50. Eh, pues las características de estas es que no hay factores claros, ¿no? Pueden ser virales, tóxicos, metabólicos, es más que todo un diagnóstico por exclusión, que hasta donde se ha visto la causa puede ser heterogénea, inclusive virus no identificados, una respuesta inmune exagerada, enfermedades metabólicas, genéticas que aún no se llegaron a diagnosticar o establecer, pero se sabe que hay un componente inmune que está presente, donde va a haber la presencia o el aumento de los receptores de interleucina tipo 2 solubles y que esto va a indicar la activación de los linfocitos T y va a haber un cuadro tipo como tormenta inflamatoria parcial. Pero entonces se sabe que entonces una insuficiencia hepática aguda que no tenga causa, pero más marcadores inmunes elevados, siempre pensaré en una etiología idiopática con alguna activación inmune. Esto de importancia más adelante en cuanto al tratamiento. Bien, en cuanto a la clínica de estos pacientes, pues vamos a hablar de forma general. Va a haber, pueden empezar con ictericia progresiva, fiebre, anorexia, vómitos, dolor abdominal. Puede haber el fetor hepático, que es un dolor dulce característico. Entre los signos más graves, por decirlo así, podemos encontrar una disminución rápida del tamaño del hígado por la necrosis masiva que puede tener. Y también vamos a encontrar, o podemos llegar a tal vez a ver algunos encefalopatía hepática, como dijimos, no es muy detectable en este tipo de pacientes a comparación de los adultos, pero en los lactantes se va a encontrar irritabilidad, mala succión, alteración del sueño, y en niños mayores puede ser somnolencia, confusión, conducta agresiva, asterixis, y puede llegar a progresar hasta una leve alteración de conciencia, somnolencia, confusión, estupor, o incluso llegar a un coma profundo. Y bueno, ya las posturas de descerebración, de corticación, insuficiencia respiratoria. Aquí vamos a ver un cuadro donde está clasificado, digamos, el grado de encefalopatía, donde se divide en 1, 2, 3, 4.
Aquí la importancia no es tanto decir, aprenderme, ¿no? De lista cada cosa. Acá vamos a encontrar si bien es lactante, niño y adolescente, adulto, joven. Más que todo esto nos orienta para saber qué tan grave es el cuadro, ¿no? De posible de insuficiencia hepática aguda. Y también nos puede ayudar incluso hasta el pronóstico de este. Más que todo podríamos relacionarlo como un tipo uno, un tipo 2 como que no tan grave, recién está cursando, y tipo 3, tipo 4 como que ya son muy graves. Esto, pues, que los signos clínicos, bueno, eso pueden llegar a ser subjetivos, pero si tuviéramos un electroencefalograma, pues ya vamos a ver cambios más precisos, ¿no? Podríamos tipificarlo mejor. Bien, en cuanto a la clínica, pues acá ya es como un resumen, que a nivel de cerebro se puede ver encefalopatía hepática, puede llegar a un edema cerebral, hipertensión intracraneal, hasta crisis comiciales. Acá importante también sería el riñón y glándulas suprarrenales, puede haber un síndrome hepatorrenal, un síndrome hepatoadrenal o trastornos electrolíticos. Y en el hígado, pues la pérdida de función metabólica que tiene este, ¿no? A nivel de los glúcidos, de las proteínas, de los lípidos, se va a ver una menor metabolización de estos. Esto puede llegar a una hipoglicemia, una hiperamonemia por falta del ciclo de la urea, coagulopatía por falta de síntesis de los factores de coagulación, una acidosis láctica, bueno, entre otros. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues ya se da con la definición misma. Dijimos que habían criterios que salieron del estudio PALF que se hizo en esos niños que ayudaron a orientar mejor el diagnóstico o cuándo podríamos hablar de una insuficiencia hepática aguda. Y se tienen, ¿no? Esos tres criterios que dicen niño que estaba previamente sano o con una enfermedad hepática crónica no diagnosticada, tal vez tenía, pero no se le diagnosticó. Eh, pero no tiene, y no puede, digamos, tener una insuficiencia hepática crónica, pero puede agudizarse, pero no está diagnosticada como tal. Y dice que, bueno, el paciente entonces estaba previamente sano. También nos dice que tiene que tener una coagulopatía con, en este caso, podemos hacerlo con las protrombinas, el tipo de protrombina, o bueno, su conversión en INR, nos dice 1.5 o más, siempre y cuando esté la encefalopatía hepática presente, o un INR 2 o más, con o sin encefalopatía hepática. Y el otro criterio vendría a ser ya la alteración bioquímica de los hepatocitos, ¿no? En este caso sería con las transaminasas alteradas. Entonces, el enfoque diagnóstico que tendríamos que hacer es primero confirmar el diagnóstico de daño hepático, evaluamos la gravedad con el tiempo de protrombina o el INR, y también nos apoyamos, ¿no? Con el cuadro de encefalopatía hepática para ver también asociado qué tan grave está el cuadro. Y bueno, identificar como paso 3 la etiología, poder saber si es que esta es viral o es metabólica, de causa autoinmune o tóxica. Y para ello tenemos pruebas complementarias que se ven en la parte derecha, ¿no? Pruebas en el suero, un panel hepático, pruebas de sangre arterial, toxicológicas, hematológicas, que esto nos podría orientar a qué tipo de etiología podría estar presente o causando esta insuficiencia hepática. Bien, en cuanto al tratamiento, pues como sabemos son diferentes las etiologías que pueden llegar a insuficiencia hepática aguda, entonces hay tratamientos específicos para ciertas patologías. Acá es más que todo un resumen de lo que dice el Nelson, de toxicidad, digamos, por acetaminofén, la N-acetilcisteína, como dijimos, es la más frecuente en niños ya, o en niños grandes, por decirlo así, ya de 4 años a más, o 5 años a más. Lesiones hepáticas por medicamentos que no sean el acetaminofén, la insuficiencia hepática aguda neonatal secundaria, una hepatopatía inmunitaria gestacional, que más adelante vamos a hablar un poquito de esos tratamientos. Que bueno, entre los más conocidos acá serían, ¿no? Tratamiento específico según la causa. Paracetamol, N-acetilcisteína. Para virus de herpes simple, la ciclovir. La intoxicación por amanita se da penicilina. Para hepatitis B, pues se dan análogos de nucleótidos que debería ser el entecavir. Para hepatitis autoinmune sería la prednisona. Y acá un punto que se recalca con el uso de los corticoides es que se debe considerar en una insuficiencia hepática aguda indeterminada siempre y cuando haya activación inmunitaria. Si es que el cuadro no aparece algún tipo de componente inmune,
Se prefiere entonces no dar el corticoide, porque se ha visto que no está asociado a un mejor pronóstico. Ya no hay, si no hay una base inmunológica, mejor no usar corticoides. En cuanto a la enfermedad hepática gestacional autoinmune, como dijimos, este era anticuerpos de la madre que afecta al feto, ¿no? Entonces lo que se hace acá es una exsanguíneo transfusión a doble volumen, donde el fin de este va a ser eliminar los anticuerpos maternos y después se hace se da inmunoglobulina intravenosa a 1 gramo por kilogramo, todo con el fin de bloquear la activación del complemento por los otros anticuerpos, ¿no? Que estarían presentes o si es que aún hay. Bien, eso como fue tratamiento específico. Ahora, el tratamiento de soporte en los otros tipos de etiologías, pues, como se dijo en un inicio, no hay una terapia que revierte el daño hepatocitario ni tampoco que promueva la regeneración de los hepatocitos. Entonces, acá el objetivo que va a ser mantener funciones vitales, prevenir complicaciones y, bueno, terapias de puente para una recuperación o llegar incluso a un trasplante hepático. Pero esto, pues, no lo vamos a hacer nosotros en periferia, en ningún otro lado, ¿no? Eso tiene que hacerse en un manejo en UCI. Y bueno, en este manejo en UCI, cuando ya derivamos al paciente, en caso de llegar a encontrar nosotros, ¿no? Va a ser atención en un centro con capacidad de trasplante hepático y donde se va a tener una monitorización continua del paciente. Y nos dice que deberíamos considerar la intubación para prevenir broncoaspiración, disminuir edema cerebral, la ventilación mecánica en caso de coma avanzado, evitar sedantes, ya que se ha visto que empeoran el cuadro de una encefalopatía, y en caso de usar, se prefieren los opiáceos, que tienen, se ha visto mejores resultados que las benzodiazepinas. En cuanto al manejo hemodinámico y metabólico, pues se debe evitar la hipovolemia, porque recordemos que hay un síndrome hepatorrenal y vamos a poder provocar mayor daño renal, ¿no? Entonces, también mantener un líquido, no el 100% de su mantenimiento, sino alrededor del 90%, porque recordemos que también vamos a poder cursar con un edema cerebral, entonces no queremos aumentar el cuadro clínico, ¿no? Desde ese punto de vista. También nos dice, podemos administrar glucosa para prevenir hipoglicemia, electrolitos, la hiponatremia, que va a ser frecuente, pero esto hay que recordar que es por la dilución que va a tener a nivel de la sangre, ya que va a haber una reabsorción mayor de agua, entonces se va a diluir el sodio en plasma. También se ha visto que la hipofosfatemia eh, nos va a ayudar a ver qué tan bueno es el pronóstico, ¿no? De la regeneración hepática. En cuanto a la encefalopatía hepática, los factores que van a precipitarlo, se ha visto que es una infección, un sangrado, el estreñimiento y los electrolitos alterados. El manejo puede ser proteínas, restringirlos a menos de 1 gramo por kilo. Se le puede dar de lactulosa en caso para también no reabsorber, ¿no? Tanto amonio. Se puede dar también rifaximina. En caso de un edema cerebral, pues como complicación más grave, también considerar monitoreo de la presión intracraneal. En cuanto a la coagulopatía, pues se administraría vitamina K. eh, si nos ayuda de alguna manera, el sangrado o procedimientos que se pueden hacer es un plasma en fresco, dar plaquetas o un crío precipitado. Se puede dar también plasmaféresis para corrección temporal. En cuanto a las infecciones, pues se ha visto que el mayor del 50% pueden llegar a presentar infecciones graves durante este cuadro y que se ha visto que los más frecuentes pueden ya hacer los gram positivos como el Staphylococcus aureus, también los gram negativos y entre otros hongos, por lo que es recomendable tener siempre una vigilancia estricta. En cuanto a las terapias de puente que se mencionó antes, sería una hemofiltración para evitar para la hiperamonemia, la sobrecarga, el soporte hepático extracorpóreo, una diálisis con albúmina, sistemas biológicos, y bueno, esto es un beneficio limitado en la supervivencia, por lo que se ha visto. En cuanto al trasplante hepático, pues este ya sería el tratamiento definitivo en casos avanzados. Y bueno, es indicado más que todo en encefalopatía de grado 3 o grado 4 o los que están de mal pronóstico. Ha habido estudios del trasplante hepático que a veces lo recomendable sería
poder saber cuándo realmente un paciente necesita el trasplante hepático, porque no vaya a ser como el cuadro de una insuficiencia hepática aguda, a veces es rápido y progresivo, puede ser o muy pronto o muy tarde el hecho de dar un trasplante hepático, porque es como imaginarse una curva eh, en forma de valle, por decirlo así, que puede empeorar el cuadro y después puede mejorar, o bien puede llegar a hacer que el paciente fallezca. Pero el mejor punto sería, pues, antes de saber que fallezca, darle el trasplante hepático, pero es muy difícil concretar en qué punto realmente necesita, porque es un recurso que no se debería usar a la ligera, ¿no? No hay hígados por ahí o por acá fácil de conseguir. Entonces, es un recurso que debe ameritarse realmente en pacientes que lo necesiten en ese punto y no porque ya tengo insuficiencia hepática aguda, entonces sé que esto tiene mal pronóstico, tiene un buen pronóstico, entonces de una vez hago trasplante hepático. No, tiene que ser en un punto concreto. Bien, en cuanto a los criterios que nos ayudan a saber cuándo un paciente necesita ese trasplante, pues tenemos criterios como el King's College en caso de la intoxicación por paracetamol. Nos dice, ¿no? Si ya llegó un pH arterial de menor a 7,3, está bien, acidótico. O otros criterios que pueden ser con un tiempo de protrombina mayor a 100, bueno, según el INR parece mayor a 6,5, con una creatinina mayor de 3,4 miligramos por decilitro, y más una encefalopatía grado 3 o grado 4. Bueno, aquí más abajo se ve otro tipo de criterios, dependiendo, ¿no?, la etiología causante. Bien, en cuanto al pronóstico, pues, según el estudio actual del grupo que mencionamos, nos dice que el 50% llegan a sobrevivir con manejo de soporte. Solo con puro soporte, solito el hígado se recupera y sobrevive. El 36% sobreviven con trasplante hepático, y también se ha visto que un 13% llegan a fallecer. Y esto depende principalmente de la etiología y el grado de encefalopatía hepática asociada. También se ha visto que hay factores que nos dan un peor pronóstico. En el caso de una etiología idiopática, o sea, no sabemos por qué llegó insuficiencia hepática aguda. La enfermedad de Wilson de forma aguda, los déficits mitocondriales, un síndrome hemofagocítico, una infección por herpes simple, en el caso de los recién nacidos, ¿no? Una de las que es más frecuente, las reacciones farmacológicas idiosincráticas, son factores de peor pronóstico. En cuanto al mejor pronóstico, pues se ha visto que en pacientes, digamos, con intoxicación por paracetamol, se ha visto el adecuado uso de la acetilcisteína, y los pacientes pueden llegar hasta un 90% de supervivencia, ¿no? Es una alta tasa. Y recordar, ¿no?, que las causas de muerte más frecuente en caso de un cuadro de insuficiencia hepática aguda, pues es por la herniación cerebral, que es la principal, ¿no? Es como pregunta de examen, ¿cuál es el motivo por el que al final llega a morir un paciente con insuficiencia hepática aguda? Por un enclavamiento, ¿no? Entre otras causas, pues sería una sepsis, hemorragia o insuficiencia renal. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención y ya pues. Gracias. Muy bien, Cristian. Em, si bien es cierto, la insuficiencia hepática, como Cristian lo ha dicho, pues es una patología es un síndrome clínico, ¿no? Y es un síndrome clínico que no se ve, gracias a Dios, muy frecuentemente, pero es muy mortal, ¿no? La mortalidad, yo asumo que las estadísticas del estudio que has presentado básicamente son de Estados Unidos. Sí, Pero obviamente esta estadística aumenta conforme los pacientes vengan de lugares donde no tienen los accesos a servicios, como hospitales que realicen trasplante, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Como es nuestro caso. En nuestros países subdesarrollados todavía la mortalidad sigue siendo alta. Básicamente depende de la causa, pero todavía tenemos una mortalidad muy elevada en insuficiencia hepática, ¿no? Nosotros hemos visto pacientes con este,
síndrome hemofagocítico o linfohistiocytosis hemofagocítica, que han desarrollado insuficiencia hepática y casi la mortalidad ha sido el 100%, ¿no? 90 y algo por ciento, porque es mucha la mortalidad, ¿no? Para, hay criterios clínicos que nos ayudan a determinar si los pacientes se van a morir más o menos, ¿no? La urea, por ejemplo, ¿no? Tener una urea o un en valor de más de 200 es un factor pronóstico malo, ¿no? Casi todos los pacientes fallecen. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta para su compañero? ¿Están ahí? Manifiéstense. Pedro está. Christopher. Christopher también. Bueno, son dos. Sí, José. señora, buenas tardes. Ok, chicos. ¿No tienen preguntas en falla hepática, en insuficiencia hepática? ¿Ninguna? El manejo de todo paciente con sospecha, ¿ok? De falla hepática, tiene que ser en un hospital que tenga por lo menos una unidad de cuidados intensivos. ¿Listo? ¿Cómo sospecho, Cristian, que mi paciente pudiera tener o en qué pacientes debo sospechar el riesgo de insuficiencia hepática? Mm, Bueno, como dijimos, no es tan evidente el cuadro clínico, pero podemos encontrar una clínica sugestiva, por decirlo así. Puede haber, por ejemplo, dependiendo de la etiología, puede haber una ictericia de inicio agudo, puede haber pacientes con vómitos, con dolor, anorexias que no quieran comer, alteraciones del sueño, se encuentran más irritables. Estamos que todo en pacientes recién nacidos, ¿no? Puede ser. Eh, pero como se dijo, los criterios, o sea, si se le hace una prueba de alteración bioquímica de los hepatocitos, pues las transaminases van a estar elevadas. Tenemos un criterio. Si supuestamente no hay una enfermedad hepática previa conocida, tenemos otro segundo criterio y el tercero, pues una coagulopatía, ¿no? Un INR elevado. Entonces ya sospechamos más de este tipo de cuadros. Sí, ok. Entonces, ¿en quién lo sospecho? Por ejemplo, en pacientes que hayan tenido infecciones, como una hepatitis. ¿Listo? Entonces, tienen un paciente con hepatitis que lo van a ver muy frecuentemente, aunque yo asumo que va a bajar ahora por la vacuna, pero antes veíamos pacientes con hepatitis como niños que venían con gastroenteritis, ¿no? Vomitando, histéricos, con coluria. En ese paciente, por ejemplo, que normalmente le dábamos de alta, si ese paciente viene a la semana o a las 2 semanas y en vez de tener una mejoría clínica, tiene un cuadro clínico que se ha acentuado, o sea, está más histérico, de pronto le parecen petequias o está sangrando, tiene epistaxis o hematomas y por ahí está más histérico y un poco de edema, ¿ok? Entonces mi primera sospecha es que esté haciendo una insuficiencia hepática, ¿sí? Si tengo un niño, por ejemplo, ¿no? Que nace o la enfermedad de Wilson, que es la enfermedad por depósito de Cori, que tiene hepatomegalia y además tiene cuadro de trastornos de la coagulación, alteración de las transaminasas. Y bueno, el síndrome de Wilson también se caracteriza por presentar convulsiones o alteraciones neurológicas en el ojito. Entonces, si yo encuentro esto en un paciente y digo que tiene
alteración a nivel del metabolismo del cobre y luego una ceruloplasmina o el examen diagnóstico que tiene, pues este paciente tiene riesgo de hacer una falla hepática. Y si por ahí viene con trastorno de la coagulación, más ictérico, más edematoso y un síndrome que no solo daña el hígado, sino que también está dañando el riñón, el corazón, la presión, pues sí, en ese paciente probablemente está haciendo falla hepática, ¿no? Si tengo un paciente que está en sepsis, chocado, mal, y de pronto veo que las transaminasas se elevan y hay mucho trastorno de la población, aumentan las bilirrubinas, ¿no? Entonces podría sospechar que está haciendo una falla hepática. Un paciente con leucemia, por ejemplo, que de pronto tiene hepatomegalia como cuadro clínico normal, pero este paciente además empieza a estar más histérico, empieza a tener lesiones de trastornos de la coagulación, además de las que ya tenía por la misma leucemia, pues sí tendríamos que descartar una insuficiencia hepática. ¿Listo? Es decir, la insuficiencia hepática es un cuadro muy agresivo y que puede terminar con la vida de sus pacientes. Pues. ¿Ok? Muy bien, chicos. Le preguntaba y le consultaba a Michelle, sabiendo cómo son las clases virtuales, ¿quieren que les haga la clase virtual de convulsiones ahora o la reprogramamos para un día que pueda ser presencial? Le pregunto a la mayoría. Si me dicen que la hagamos ahora, yo la hago normal, no tengo problema. Aunque sea, no lo respondan aquí, sino díganle a Michelle y le dicen a Michelle si es que quieren hacerla aquí o presencial, reprograma. Ok, chicos. Sí, a mí tampoco, a mí me da sueño hablarle a una pantalla. Entonces, sí, como sé que la mitad está durmiendo, la mitad está comiendo, la mitad está viendo, un cuarto está viendo una película, entonces no, es un poco más complicado hacer la clase. Ok, entonces creo que podríamos reprogramar solo esta clase para un día que voy a quedar con Michelle para hacer la clase, pero nos falta el seminario porque el día lunes también lo han declarado este, ay, ¿cómo se llama? Modalidad virtual. Virtual. Entonces, haríamos